Hola, ¿cómo están? Ahora voy a traer o intentar resolver un problema de geometría plana donde tenemos una curva polar que se llama cardioide, si no la conocen o no la recuerdan. Es la curva R igual a uno más coseno de teta. Tiene unas versiones con el seno, pueden cambiar algunos números, pero es una cardioide por la definición que no voy a entrar a detallar, pero si no conocían el gráfico. Aquí coloqué el gráfico que es una especie de corazón que cuando estamos pensando entre cero ahí, la voy a modificar un poco porque aquí le había colocado pi sobre 2 pero en realidad es pi sobre uno porque en pi sobre 2 llega aquí y quería que llegara hasta la intersección con el origen, ya que ocurre cuando el teta o el tita vale pi porque coseno de pi vale menos uno y entonces el radio vale uno más menos uno que es cero, ¿ya? Y por eso estoy en el origen de coordenadas. Lo que quiero calcular es calcular esta integral de línea, que es la integral de la frontera C, de la cardioide, cuando el campo es x más x en dx o x menos y en dy. Si no han visto esa notación, es lo mismo que decir x más y, coma, x menos y. O sea, quiere decir de que esta es una función que habitualmente se le llama P, y esta es otra función que se le llama Q. A veces le llaman M y N, ¿ya? Entonces nosotros podríamos calcular esto directamente, pero la idea es que lo vamos a hacer ocupando el teorema de Green, pero el teorema de Green tiene que cumplir con ciertas condiciones, por lo tanto lo que voy a hacer es decir, voy a transformar la integral, o la región, mejor dicho, en una región cerrada, por una línea amarilla que vaya desde el eje, desde el origen de coordenadas, hasta el punto 2,2. Entonces aquí voy a colocar unas flechas para que se entienda de que estamos asumiendo de que vamos en sentido antihorario. ¿Ya? No lo decíamos, pero si no se dice nada, se asume que es antihorario. Por lo tanto, si es antihorario y llegamos hasta aquí, para seguir el mismo sentido, tiene que ser desde el cero hasta el 2. ¿Ya? Entonces, si nosotros transformamos la integral eh, de C, le vamos a poner a este C2 y vamos a decir de que tenemos el mismo campo, x más y en dx, x menos y en dy, y este decimos que es C, le vamos a sumar el mismo campo, del mismo campo vectorial, pero con la curva C2, y vamos a colocar el mismo campo para, para escribir todo lo necesario. Simplemente podríamos haberlo resumido de alguna forma, pero ya lo hicimos así. Y esto es lo mismo que decir que ahora estoy haciendo una curva cerrada con la región C unión C2, ¿ya? O C1 igual a C1, y por lo que estoy diciendo es como decir, en lugar de escribirlo como una suma de dos integrales abiertas, sino que son dos integrales que una continúa después de la otra, por lo tanto lo puedo juntar en una sola integral, pero cerrada, y aquí vamos a colocar por simplicidad en el mismo campo. Por ejemplo, lo vamos a hacer así, como f de r, que es como más general, f para indicar que es un campo vectorial, y esto lo podemos resolver como una integral doble de la región que envuelve a C1, a C unión C2, que sería esa área, ¿ya? No con el mismo campo, sino que con lo que se conoce como el rotacional del campo, pero en dos variables. Esto se puede resumir como dq en dx menos dp en dy, según un diferencial de área, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es concentrarnos en esta parte, en esa identidad, porque me doy cuenta de que tal vez es más simple calcular la integral conjunta de C unión a C2, porque cumple con ciertas condiciones, porque ahora cuando yo hago la unión entre C y C2, lo convierto en una región cerrada, por lo tanto puedo ocupar el teorema de Green, porque es una región múltiple simplemente conexa, que no tiene ningún agujero, ¿ya? Por lo tanto, es ocupar el teorema de Stokes, pero versión dos dimensiones, que se llama también teorema de Green. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular esta función de levantamiento para ver cuánto nos da, ¿no? Entonces, de Q en Tx
Eso es la derivada de la parte, la segunda componente del campo, que sería x menos y, derivado con respecto a x, que sería uno sí, ¿ya? Y de q en di, que es la derivada parcial, ahí sí, de q en di, es igual a uno. Como son iguales, su diferencia me va a dar cero. Por lo tanto, si yo tengo una integral con una función de levantamiento, porque de q en dx menos de p en dy es la función de levantamiento, en las coordenadas que sean, esta integral doble me tiene que dar cero porque estoy integrando un área de una región que existe, pero con una función de levantamiento cero, por lo tanto cero por área es simplemente cero. Y eso quiere decir que mi integral cerrada de C unión C2, le vamos a poner F, simplemente se entiende que es el mismo campo, también vale cero por el teorema de Green, porque el teorema de Green dice que tienen que ser iguales. Pero hay otra igualdad que me sirve. La igualdad que me dice que yo quería calcular y esto era igual al campo C, x más y, de x más x menos y por de y, más la integral de C2 de x más y. Aquí estoy escribiendo todo el campo para que se entienda que estamos resolviendo el mismo campo y no se confunda nadie con lo de la función de levantamiento que hicimos para el teorema de Green. ¿Ya? Cuando hablamos de f, estamos hablando del campo x más x menos y, que es un campo vectorial que para cualquier vector x, y me entrega un vector de fuerza. ¿Ya? Eso es lo que estamos trabajando aquí. Lo que estamos diciendo es que si la región es cerrada, su integral, la suma de sus integrales, o lo que es igual a calcular el teorema de Green, que es la integral doble sobre el área, pero con la función de levantamiento del rotacional de f, que en coordenadas dobles es de q en dx menos de p en dy, en coordenadas triples es un poco más complicado, es igual a cero. Pero lo que yo puedo afirmar con esta suma es que si a esto yo le llamo alfa, que es lo desconocido, yo sé que este tiene que ser menos alfa para que me dé cero, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular la integral, no con la cartera, sino que voy a calcular la integral con C2, ¿ya? ¿Por qué con C2? Porque con C2 es simplemente una recta, por lo tanto es mucho más sencillo de modelar que modelar la parametría de C, porque yo ahí entregué la curva polar de la carrera. Tiene una curva paramétrica, se puede parametrizar, pero su parametrización no es muy sencilla, por lo tanto yo los invito a que cuando tengan que calcular algo con una cardioide, una Leibniz cara, cualquier curva polar, intenten el teorema de Green, y el teorema de Green me dice que tengo que integrar un área con una función de levantamiento. Bueno, calcular el área lo puedo hacer con coordenadas polares, ¿ya? Pero parametrizar el contorno de una cardioide, una Leibniz cara o una curva polar de ese estilo, en general no es sencillo ni trivial. Entonces, por eso yo digo que en general tratemos de usar el teorema de Green, porque el teorema de Green me transforma los problemas de parametrización a problemas de área, ¿ya? Y los problemas de área en general son un poco más sencillos. Eso es como el resumen. En mi caso particular, ni siquiera tengo que calcular el área, sino que tengo que calcular, perdón, cualquiera de las dos integrales, ya sea C o C2. Si calculo C2, el resultado lo tengo que cambiar el signo porque yo sé que eso vale menos A, menos alfa, y lo que me viene es alfa, ¿ya? Entonces, y vamos a jugar otras propiedades de las integrales de línea cuando tengo que calcular un negativo. Entonces, en rigor lo que yo estoy haciendo, o lo que estoy diciendo, es que esto tiene que valer cero, ¿no? Si eso vale cero, lo que quiere decir de que la integral de línea de f de r de c vale lo mismo que el negativo de la integral de línea de C2, haciendo el cambio de mover una de las dos variables al lado izquierdo, ¿ya? Tengo que cero es igual a una cierta cantidad más una cierta cantidad. Entonces la segunda cantidad la paso al lado contrario como un menos, ¿ya? Recordemos de que C2 se calculaba con una parametría que iba desde el origen hasta este punto, ¿ya?
Si le estoy colocando un menos, lo que puedo hacer es también calcular, cambiar el menos, en lugar de poner un menos, y calcular la curva al revés, por propiedades. En este caso no vale la pena hacerlo, ¿ya? Así que dejemos el menos. Por lo tanto, ahora sí, me tuve un problema con el lápiz, ya lo solucioné. Entonces, vamos a centralizar aquí y vamos a decir de que esto es menos una cierta integral, ¿ya? ¿Cómo vamos a modelar la integral de C2? Lo que vamos a hacer es decir que x, y paramétricos, dependiendo de una cierta letra, que le voy a poner t, que es la letra que se ocupa habitualmente, eh, el x se mueve, porque estamos moviéndonos horizontalmente, y el y se mantiene constante en cero. No es lo mismo constante que cero, pero en este caso es constante y a la vez cero. Entonces vamos a colocar un cero aquí, ¿ya? Para la coordenada. Y la coordenada x le vamos a poner simplemente t, ¿ya? ¿Por qué t? Porque es una variable móvil que se mueve entre 0 y 2. Entonces, si le puse t, el t se mueve entre 0 y 2. ¿Qué más necesito? Necesito la derivada de esa función r de t. Entonces aquí voy a poner r de t igual a eso, a x, y, y r' de t, solamente la parte del lado derecho, va a ser la derivada de t, que es 1, y la derivada de 0, que es cualquier constante, es simplemente 0. O sea, cualquier constante derivado siempre es 0. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es hacer la integral entre 0 y 2, ¿ya? Y ahora cambio la función por según el campo. El campo dice, en la primera componente tengo que colocar x más y. Perfecto. X más y es t más 0. Por lo tanto, voy a colocar t más 0. Voy a dejar el 0 para que se acuerden de dónde viene. Coma, la segunda componente. La segunda componente es x menos y. Pero yo sé que eso es t menos 0. Yo podría poner simplemente t, pero quiero que entiendan de dónde vienen los ceros. Y esto tengo que hacer el producto punto con la derivada. Y la derivada dice que es 1,0. Recuerden que el producto punto. Y cierro paréntesis, por supuesto lo integro según dt. Y este integral es muy simple, porque primero tengo t, eso lo tengo que hacer producto punto 1,0. 1 por t es t y t por 0 es 0. Pero ojo, no, ya deja de ser t,0. Cuando yo hago producto punto, voy a mantener el menos de afuera. Cuando hago el producto punto, es la primera componente por primera componente, t más 0 por 1, más, deja de ser vector, pasa a ser escalar, t menos 0 por 0, más 0. Y eso es lo que tengo que integrar según t. Entonces esto simplemente es t más 0 es t, y cuando yo integro voy a mantener el menos de fuera, me queda t cuadrado medios entre 2 y 0. Cuando yo evalúo en t igual 2, eso me da 4 dividido por 2, que es 2. Y cuando evalúo en 0, me da 0. O sea, me queda 2 menos 0, 2. 2 menos 0 con un menos afuera es menos 2. Y como ese era el mismo valor que c, porque el negativo de ese 2 es la integral lineal del c, yo sé que el valor de la respuesta que a mí me pedían es menos 2. Cuidado, porque hay gente que lo calcula distinto. Importante que lleguen a lo mismo. Yo podría haber calculado la integral de línea de C2. La integral de línea de C2 con esa parametría o con cualquier otra que sea válida, me va a dar 2. Entonces, ¿por qué tengo que poner que es menos 2? Porque la idea es que yo lo que estoy haciendo es que el teorema de Green me dice que la integral que yo conozco más la que puedo calcular, o sea, la que no conozco más la que puedo calcular, me tiene que dar 0. Si yo calculo la que pude calcular y me da 2, ¿cuánto tiene que valer la otra para que me des 0 la suma? Tiene que valer menos 2. Entonces, cuidado cómo lo calculan, porque si ustedes calculaban directamente la integral de línea de C2, el resultado es 2. Pero después tengo que hacer el ejercicio de decir, entonces la integral lineal de C es el negativo de ese resultado. Por lo tanto, el resultado final es menos 2. ¿Ya? Y aquí no tiene que ver con que hayamos hecho contrarreloj a favor del reloj. Lo que tiene que ver es que el campo
proporciona valores negativos de las fuerzas, ¿ya? Cuando estoy aquí, por ejemplo, parado en el punto 2,0, las fuerzas son del orden 2, ¿ya? Porque, o sea, perdón, son 2 en la horizontal y 2 en la vertical. Para ir moviendo esa partícula a lo largo de la trayectoria, yo también tengo que hacer fuerzas negativas, ¿ya? Entonces, cuando yo sumo, porque recordemos de que la integral de mí es un trabajo al final. Entonces, fuerzas por desplazamiento me van sumando y yo voy calculando las distintas fuerzas de desplazamiento y al final el resultado nos da negativo porque tenemos que ir contra la corriente en el fondo. Si vamos a favor de la corriente, el resultado es positivo. Si vamos contra la corriente, el resultado es negativo. Así que eso sería todo. La estructuración física, no importa si no la comprenden, lo importante es que sepan usar el teorema de Green para poder calcular integrales que sería muy difíciles de hacer o, derechamente, imposibles. Que esté muy bien y muchas gracias por ver.